Estaba sentada en una banca de plástico en la central de camiones del norte, en la Ciudad de México, con mi maleta parada entre mis pies, cuando por fin el llanto me venció. No tenía planeado llorar en público. Durante la mayor parte de mis 71 años, había creído que la dignidad era mantener todo adentro, pero esa noche, el dique se rompió. Me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas para que no se notara. No dejaba de mirar el tablero de salidas, como si me fuera a decir qué hacer ahora. 30 minutos antes. Todavía estaba en la sala de la casa de mi hija. Carolina no alzó la voz. Eso fue lo más raro. Lo dijo tranquila, como quien ya sabe que la plática está cerrada. «Te vamos a meter a un asilo», dijo. «Ya no sirves para nada». Recuerdo exactamente cómo cruzó los brazos después de decirlo, como preparándose para una discusión que nunca llegó. Recuerdo que pensé que se veía más joven cuando hablaba así decidida, eficiente, orgullosa de sí misma. Dije su nombre una sola vez. «Carolina», suspiró, ya cansada de mí. «Mamá, esto no es personal, es práctico». Su esposo, Raúl, estaba parado cerca de la isla de la cocina. No me miró a mí, ni a ella tampoco. Miraba la encimera de granito como si ahí estuviera la respuesta. Esperé que dijera algo. Esperé más de lo que debía. «Es lo mejor», dijo al fin, bajito. «Vas a estar con gente de tu edad». Eso fue todo. Sin plática, sin preguntar qué quería yo, sin detenerse a ver si siquiera podía aceptar. Carolina asintió, aliviada. «Ya vimos varios lugares. Yo me encargo de los trámites». La palabra trámites me cayó más pesada que el insulto. Significaba que ya lo habían planeado, pensado, decidido sin mí. No grité, no discutí. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Subí al cuarto de huéspedes donde había vivido 4 años y saqué mi maleta vieja del closet. Empaqué despacio. No todo, solo lo importante. Mi identificación, mis medicinas, el edredón que hizo mi mamá, una foto de Carolina chiquita, sin 2 dientes frontales y sonriendo como si el mundo fuera bueno. Afuerita se oían explosiones, cohetes de prueba, impacientes y fuertes. La Nochevieja no espera a nadie. Carolina no subió. Raúl tampoco. Cuando bajé la maleta, Emiliano, mi nieto, levantó la vista del celular. Abrió la boca como para decir algo. Y la cerró. Eso me dolió más que las palabras de Carolina. Me fui sin que nadie me detuviera. Ahora estaba en la central camionera, respirando cortito, con el pecho adolorido del esfuerzo por contenerme. Todavía no había decidido a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme donde ya no me querían. Una mujer con uniforme de enfermera pasó despacio. Se detuvo y regresó. «Señora», dijo suave, agachándose para quedar a mi altura. «Está bien». Intenté contestar. Lo que salió fue un sonido que nos sorprendió a las 2. Se quedó. Me dio un pañuelo desechable. Esperó. «Me llamo Adelina Vargas», dije al fin, porque decir mi nombre sentía como prueba de que todavía existía. «Y mi hija acaba de decirme que mi vida ya se acabó». La mujer escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se paró, sacó su celular y se alejó unos pasos. «Papá», dijo bajito. La encontré. Vi cómo cambió su cara mientras escuchaba. Y por primera vez esa noche, el mundo se movió de una forma que aún no entendía, pero que sentí. No entendí cuánto tiempo llevaban planeándolo hasta que Carolina sacó la carpeta. No hizo drama. La deslizó sobre la mesa del comedor como si me pasara un menú. «Estas son las opciones», dijo. Ya las reduje. Miré primero la portada, impresa, etiquetada, con pestañas de colores. No eran apuntes,
No ideas, decisiones. La abrí despacio. Adentro había folletos, horarios, una lista titulada Cronograma de transición. Leí 2 veces la primera línea para que calara. Cita de evaluación primera semana de enero. Se me enfriaron las manos. Ya pusieron fechas. Carolina ni se inmutó. Claro que sí. Esos lugares se llenan rápido. Raúl se movió en su silla. Más lo sentí que lo vi. Cuando levanté la vista, sus ojos bajaron a su regazo. Lo hablaron. Dije, no era pregunta. Sin mí. Carolina suspiró como si hubiera estado esperando eso. Mamá, no queríamos estresarte. Ahora estoy estresada. Eso es diferente. Dijo. Esto es por resultados. Resultados. Lo dijo como antes decía palabras como presupuesto y eficiencia, cuando reorganizó la cocina y tiró la mitad de mis trastos. Pasé otra página. Fotos de abuelitos sonrientes. Calendarios de actividades. Una nota escrita a mano por Carolina pegada en la esquina. Preguntar por restricciones alimenticias. Nada de azúcar. Nada de carne roja. Levanté la vista. Decidiste qué como. Te olvidas. Dijo rápido. Tú dijiste que ya no te cae pesada la comida. Dije que me canso. Corregí. No que quería que me manejaran la vida. Raúl carraspeó. Adelina, de veras es lo mejor. Ahí estaba otra vez. La frase que no le pedía nada. ¿Para quién? Pregunté. Dudó. Para todos. Carolina asintió. Agradecida. Hay que pensar a largo plazo. ¿A largo plazo de quién? Dije. Con la voz firme ya. ¿Tuyo o mío? Golpeó la carpeta. Esto no es emocional. Es práctico. Esa palabra otra vez. Práctico. Como si yo fuera una tubería que gotea o un electrodoméstico viejo. Pasé al final. Había una sección de formatos de autorización. Mi nombre ya impreso arriba de cada página. Líneas para firmar vacías. Pero o esperando. Ya los llenaron. Dije. Los preparamos. Corrigió Carolina. Para que no tuvieras que hacerlo. Cerré la carpeta y puse las manos encima. No me preguntaste si quería esto. La cara de Carolina se tensó. Mamá, no estamos debatiendo. Raúl por fin me miró. Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo y se desviaron. Has estado cansada, dijo, y a veces confundida. Olvidé dónde guardaste el cereal. Dije, una vez. Carolina agitó la mano. No se trata de una sola cosa. Me paré entonces. Despacio. Me sentí más alta que un momento antes. Esto no fue una plática. Dije, fue una presentación. Carolina apretó los labios. Íbamos a explicártelo con calma. Me lo iban a decir. Dije, después de que ya hubieran decidido. El silencio se estiró. Raúl se movió otra vez. Carolina miró el reloj en la pared. Tenemos invitados llegando. Dijo, no hay tiempo para esto esta noche. Ahí lo entendí todo. El momento, la carpeta, las frases ensayadas, la calma. No habían elegido Nochevieja por casualidad. La eligieron porque pensaron que no me atrevería a pelear. Porque sería cruel discutir. Porque el año ya se acababa. Y ellos estaban listos para seguir sin mí. Tomé la carpeta y se la devolví. No voy a firmar nada, dije. Carolina frunció el ceño. Mamá, te escuché, dije bajito. Ahora tú escúchame a mí. Subí sin esperar permiso. Con su voz llamándome, siguiéndome solo hasta la mitad de las escaleras. No pasó de golpe. Esa fue la parte que más tardé en entender. Si Carolina hubiera sido cruel desde el principio, tal vez lo hubiera notado antes. Pero no. Al inicio fue amable. Atenta. Incluso... Mamá, déjame encargarme de las compras, dijo después de que murió mi esposo. Es más fácil si mantenemos todo igual. Después se volvió. Yo nomás llevo la cuenta de tus gastos para que no te preocupes.
Luego, una tarde, cuando traje un pan de la tiendita de la esquina, me mostró el ticket con 2 dedos. «No me dijiste que saliste», dijo, no enojada, curiosa, midiendo. «Necesitaba pan fresco», le dije. Sonrió. «La próxima vez, nomás mándame un mensaje. Así mantengo el presupuesto limpio». Después de eso, dejé de salir sin avisarle primero. Las comidas cambiaron poco a poco. Al principio, por comodidad. «Vamos a cenar tarde hoy», decía Carolina. «¿Por qué no comes antes tú?» Me dejaba un plato en el microondas, tapado, etiquetado, como sobras de una fiesta a la que no me invitaron. Al final, los platos ya ni estaban calientes. Una noche llevé mi cena al cuarto de huéspedes y oí risas abajo. Me detuve en el pasillo, plato en mano. La voz de Carolina subió. Ahora prefiere la tranquilidad. Mucho ruido la abruma. Eso era nuevo. Yo no lo había dicho. Me quedé ahí hasta que la voz de Raúl intervino. «Seguro es mejor así. Mejor. Siempre mejor. Para alguien más». Empecé a hacerme chiquita sin darme cuenta. Lavaba mi ropa de noche para no estorbar la lavadora. Veía tele con el volumen casi en silencio. Dejé de dar opiniones. Luego dejé de ofrecer ayuda. Carolina lo notó. «Ya no necesitas limpiar», dijo una vez, quitándome la esponja. «Te has ganado el descanso». Descanso sonaba generoso. Lo que quería decir era que ya no me necesitaban. Los recordatorios de gastos se hicieron más frecuentes. «¿De veras querías pedir ese libro?», preguntó, enseñándome su celular. Salió de la cuenta compartida. Eran como 300 pesos. Dije. Carolina no discutió. Solo asintió y dijo, «Lo platicamos después». Después nunca llegó. Pero los recordatorios sí. Emiliano se dio cuenta antes que yo. Tenía 17 entonces, alto y callado, siempre en las orillas de los cuartos como si no supiera dónde encajar. Una tarde me encontró en la cocina, mirando una nota que Carolina había pegado en el gabinete. «Por favor, no usar la estufa sola». «Yo sí sé cocinar», dije, «más para mí que para él». «Lo sé», dijo Emiliano. Dudó. «Tú me enseñaste». Sonreí. Sentí que alguien me veía. Después, cuando Carolina entró y nos vio ahí parados, su tono cambió al instante. «Emiliano, ¿ya hiciste la tarea?». Asintió. Me miró a mí. «Mamá, acuérdate de lo que platicamos». «Seguridad». Herví agua. Dije, «Para un té». Suspiró. «Eso es justo lo que digo». Emiliano no dijo nada. Pero cuando pasó después, me metió una nota en la mano. «Lo siento». La doblé con cuidado y la guardé en mi bolsa, como algo frágil. Los momentos más chiquitos eran los peores. Carolina hablando de mí en tercera persona aunque estuviera en el cuarto. «Hay que pensar que es lo mejor para ella», le decía a Raúl. «A veces se confunde». «No me confundo», dije una vez. Carolina sonrió tensa. «Claro que tú no crees que te confundas». Esa noche me quedé despierta repitiendo cada vez que me había cuestionado. Cada vez que olvidé una palabra. Cada vez que le pedí que repitiera algo. Me pregunté cuándo ser capaz se había vuelto algo que tenía que demostrar. La comprensión no llegó de golpe. Se asentó despacio, como polvo. Pertenecía mientras fuera útil. Mientras no costara mucho. Mientras no ocupara espacio. Mientras no necesitara nada a cambio. Y en el momento en que dejé de cumplir esas condiciones, no discutieron si debía irme. Discutieron a dónde mandarme. El pensamiento me llegó sentada al borde de la cama del cuarto de huéspedes, con la carpeta todavía abierta abajo en la mesa. Había algo que no tenían. No lo planeé así. Nunca me senté a decidir guardar secretos de mi propia hija. Pero algún instinto, callado y terco, me dijo que no entregara cada pedazo de mi vida solo porque vivía bajo su techo. La cabaña en el lago me vino de golpe. Era chica,
con corrientes de aire. A 2 horas al norte, escondida cerca de un lago que mis papás querían porque nunca se sentía lleno de gente. Mi mamá la llamó suficiente, que era su mayor elogio, cuando murieron. Me la dejaron sin ceremonia, sin anuncio grande, sin reunión familiar. Nunca se lo dije a Carolina, ni cuando me mudé, ni cuando preguntó por mis finanzas, ni cuando empezó a usar palabras como optimizar y simplificar. En ese momento no se sintió deshonesto. Se sintió como respirar. Abajo oía la voz de Carolina subiendo las escaleras, rápida y controlada. Estaba al teléfono con alguien. Sí, dijo. Pensamos para principios de enero. No va McPhee's a necesitar mucho aviso. No dijo mi nombre. Me paré y fui al buró. Abrí el cajón de abajo y saqué un sobre delgado que tenía pegado debajo de unas bufandas viejas. Adentro estaban papeles que revisaba una vez al año. Sola, en silencio. La escritura, todavía a mi nombre. Un estado de cuenta doblado en 3. Una cuenta de cheques que Carolina nunca vio. La abrí años atrás después de que murió mi esposo. Cuando el mundo de repente se sintió menos seguro. El saldo no era impresionante, solo lo suficiente para darme opciones, lo suficiente para no quedarme en la calle sin dónde ir. Pasé el dedo por el borde del papel, anclándome. Se oyeron pasos en la escalera. Carolina apareció en la puerta, con el celular pegado a la oreja. Se detuvo al verme con el sobre. «Te llamo luego», dijo cortante, y colgó. «¿Qué es eso?», preguntó. «Papeles viejos», dije. Frunció el ceño. «Ya no tienes que preocuparte por eso. Ese era el problema. Ya había decidido que no necesitaba. Me gusta saber dónde están mis cosas», dije. Carolina cruzó los brazos. «Mamá, no tienes que manejarlo todo sola. Todavía soy capaz». Inclinó la cabeza, como cuando quería sonar paciente. «Esto no es por capacidad, es por seguridad. Tu seguridad», dije. No lo negó. «Nos afecta a todos». Vi sus ojos irse otra vez al sobre. Calculando. «Curiosa, ¿qué hiciste con la herencia de los abuelos?», preguntó casual. Demasiado casual. «Yo me encargué», dije. «¿Cómo me encargué?». Se le tensó la boca. «Deberíamos revisarlo». «Seguro», dije. Esperó que siguiera. No lo hice. Después de un rato, soltó el aire. «Lo platicamos después». Después. La palabra que usaba cuando no quería respuestas que no pudiera controlar. Cuando se fue, cerré el cajón y me senté de nuevo. El corazón me latía más rápido. No de miedo, sino de algo más agudo. Claridad. Habían asumido que no tenía a dónde ir, ni recursos, ni ventaja. Se habían equivocado. Tomé mi celular y abrí los contactos. Pasé nombres que no había marcado en años. Me detuve en el número de la central de camiones que guardé una vez y nunca borré. Abajo, los cohetes retumbaban por las ventanas. Alguien reía. Alguien servía otra copa. El mundo celebraba un nuevo comienzo. Doblé los papeles de nuevo en el sobre y lo metí en mi bolsa. Me paré. Fui al closet y saqué mi maleta vieja. No me apresuré. No me entró pánico. Empaqué como quien toma una decisión que ya aceptó. Cuando cerré la maleta, el sonido se sintió definitivo como nada más esa noche. No sabía exactamente qué me esperaba a 2 horas al norte. Solo sabía que lo que fuera era mío. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso se sentía suficiente para empezar. Empaqué como empacaba para viajes cortos, cuando todavía creía que regresaría. Un conjunto para dormir. 2 para el día. El suéter que Carolina odiaba porque parecía anticuado. Mis medicinas, acomodadas con cuidado para no olvidar nada en la prisa. Me moví despacio. Escuchando los ruidos abajo, risas.
copas chocando, alguien probando el volumen de la música para la fiesta. Nadie subió a ver cómo estaba. Eso importó más de lo que esperaba. Abrí mi bolsa y metí el sobre, guardándolo en el bolsillo interior donde tenía mi identificación. Luego saqué mi libreta, la de listas de supermercado y recordatorios de la biblioteca. Rompí una hoja y me senté en el escritorio chiquito junto a la ventana. No quería escribir una carta. Las cartas suenan a disculpas. Quería algo claro. Carolina, no me voy a mudar a ningún lugar que hayas elegido. No me van a evaluar, colocar ni manejar. No me busques esta noche. Me detuve y agregué una última línea. Merezco algo mejor que esto. Doblé el papel una vez y lo dejé en la cama, con el libro que estaba releyendo encima. No lo firmé. Mi letra bastaba. La maleta pesaba más de lo que recordaba, pero podía con ella. La rodé hasta la puerta y me detuve con la mano en la perilla, escuchando. La voz de Carolina subió otra vez, alegre y fingida. Las bebidas están en la cocina. Por favor, no toquen todavía la mesa de exhibición. Sonaba feliz. Abrí la puerta y salí al pasillo. La alfombra apagó el ruido de las ruedas. Pasé las fotos familiares enmarcadas sin mirarlas. Ya las había visto todas, y ninguna me mostraba cómo soy ahora. En lo alto de la escalera, dudé. Emiliano estaba sentado en el último escalón, viendo su celular. Levantó la vista al oír el clic leve del mango de la maleta. «Abue», dijo bajito. Me detuve. Se paró, inseguro, bloqueando el camino sin querer. «Voy a salir», dije. De noche. Sus ojos fueron a la maleta y regresaron a mi cara. El entendimiento llegó despacio. No me tardó, dije, porque era la mentira que necesitaba. Tragó saliva. «Mamá sabe lo suficiente». Asintió una vez. Luego, sorprendiéndome, alargó la mano y tomó la maleta. «Te abro la puerta», dijo. No gritó a nadie. No preguntó lo que no quería saber. Solo se movió, rápido y callado, abriendo la puerta principal mientras las risas subían del otro cuarto. El aire frío entró de golpe. Cohetes estallaron cerca, fuertes y prematuros, en el umbral. Dudó otra vez. «Lo siento», dijo. «No supe qué decir antes. No tienes que decir nada ahora», le dije. Me pasó la maleta. Nuestros dedos se rozaron. Luego retrocedió y cerró la puerta suave detrás de mí. Me quedé un momento en el porche, con la noche apretando. Los sonidos de la fiesta sellados adentro de la casa donde ya no pertenecía. Nadie salió. Caminé hasta el final de la entrada, con el aliento saliendo en nubes cortas. Al llegar a la banqueta, miré atrás una vez. Las luces estaban encendidas. La música había empezado. Por la ventana vi a Carolina sonriendo a alguien, copa en alto, completamente a gusto. Me di la vuelta. La caminata hasta la esquina se sintió más larga de lo que era. Me dolía el brazo de jalar la maleta. Pero agradecí el dolor. Me recordaba que todavía me movía con mis propias fuerzas. Cuando paró el Uber, el chofer se inclinó y abrió la cajuela sin preguntar. «A la Central del Norte», dije. Asintió. «Noche movida». «Sí», dije, y quise decir más de lo que él sabía. Mientras el carro se alejaba, vi la casa desaparecer atrás. Esperaba sentir pánico. Esperaba arrepentirme. Lo que sentí fue una calma delgada y constante. Nadie había preguntado a dónde iba. Nadie me había dicho que parara. Nadie se había parado en la puerta y dicho espera. El carro se incorporó al tráfico. Cohetes estallaron arriba. Y por primera vez esa noche, entendí algo claro. No me habían echado. Me habían dejado ir. El chofer no me preguntó nada cuando me dejó. Abrió la cajuela. Me pasó la maleta y me deseó feliz año nuevo como reflejo. Asentí y le agradecí.
con la voz firme aunque no me sentía así. Adentro todo zumbaba, luces muy fuertes, voces rebotando en superficies duras. Un tablero arriba parpadeaba destinos y horarios que de repente se sentían importantes, como si pudieran decidir por mí si no decidía yo primero. Rodé la maleta hasta la banca más cercana y me senté. El plástico estaba frío a través del abrigo. Puse la maleta parada entre mis pies, con la mano en el mango por si se quería ir sola. Por unos minutos estuve bien. Me dije que respirara, adentro, afuera, despacio. Me dije que tenía un plan. Papeles, dinero, un lugar a 2 horas al norte que era mío. Luego el llanto llegó igual. No fue callado, no fue digno. Salió de algún lugar profundo y desprotegido. Y una vez que empezó, no pude pararlo. Me temblaban los hombros. Se me cortaba la respiración. Apreté los labios, pero el sonido salió igual, agudo y vergonzoso. La gente miró de reojo y siguió. Nadie paró. Eso no me sorprendió. Buscando en mi bolsa un pañuelo, se me cayó uno al piso. Lo miré un segundo, sin poder agacharme, sin sentir que me ibas a volcar del todo. Cuando al fin lo recogí, me temblaban tanto las manos que el papel se rompió. Me limpié la cara e intenté recomponerme. «Tú puedes con esto», susurré, inclinada, codos en las rodillas. «No estás indefensa». La palabra resonó en mi cabeza. Indefensa. Inútil. La voz de Carolina se metió al lado, calmada y final. Revisé el tablero de salidas. Un camión estaba por salir pronto. No a mi destino, pero lo bastante cerca para fingir que era parte del plan. Me paré con la maleta. Por un momento, la idea se sintió como alivio. Subir, sentarme, dejar que otro maneje, dejar de pensar. Di 2 pasos hacia la fila. Un recuerdo me detuvo, no la cabaña en el lago ni mis papás, sino la carpeta en la mesa, las fechas ya elegidas, los formatos con mi nombre impreso arriba. Esperando firma, si subí al camión equivocado solo para escapar de mis pensamientos. No estaría eligiendo nada. Estaría dejando que el impulso decidiera por mí. Igual que Carolina. Me volví a sentar. El llanto regresó. Más callado, pero igual de intenso. Bajé la cabeza y miré mis zapatos, queriendo que la respiración se calmara. Odiaba que el miedo me hubiera seguido hasta aquí. Odiaba que, incluso después de irme, todavía sintiera que hacía algo malo. Una voz cortó el ruido. «Señora», levanté la vista. Sobresaltada. Una mujer estaba a unos pasos, con el abrigo abierto lo justo para ver el uniforme azul claro debajo. Era joven, tal vez 30 y tantos, pelo recogido y una bondad cansada en los ojos. «¿Está bien?», preguntó, no fuerte, no con cuidado exagerado, solo directo. Abrí la boca para decir que sí. La palabra no salió bien. No me apuró. Se acercó y se agachó para quedar a mi nivel. «¿Puedo sentarme?», dijo. «Sí, ayuda», asentí una vez. Se sentó a mi lado en la banca, lo bastante cerca para sentirse sólida, pero no tanto como para agobiar. Me pasó un pañuelo de su bolsillo como si lo hubiera hecho antes. «Soy Noemí», dijo. «Estoy esperando un camión retrasado». Tomé el pañuelo y me limpié la cara otra vez. Me dolía el pecho del esfuerzo por contenerme. «Yo soy Adelina», dije. Decir mi nombre en voz alta me calmó. «No, no estoy bien». Noemí no reaccionó. No me dijo que todo estaría bien. Solo esperó. «Mi hija me dijo esta noche que ya no quepo en su casa», dije. Las palabras sonaban irreales incluso diciéndolas. Dijo que me iba a meter a un asilo. Como si ya estuviera hecho. La mandíbula de Noemí se tensó. «Usted aceptó, no», dije. Ni siquiera sabía que lo estaba planeando. Sentí otra ola venir y me preparé. Noemí se quedó quieta. «Me fui», dije.
No discutí. Solo me fui. Eso requiere valor, dijo bajito. Sacudí la cabeza. No se siente así. Me miró un momento. Luego vio la maleta entre mis pies. ¿Va a algún lugar seguro?, preguntó. Creo que sí, dije. Solo tengo miedo de subir al camión equivocado. Noemí asintió una vez, como si tuviera sentido. No se mueva todavía, dijo suave. Siéntese conmigo un ratito. Se paró. Se alejó unos pasos y sacó su celular. Giró un poco la espalda, no escondiendo la llamada, pero tampoco exhibiéndola. Papá, dijo suave. La encontré. No sabía qué quería decir con eso. Solo sabía que algo en su voz había cambiado de preocupación a certeza. Escuchó. Asintió una vez y dijo: sí, estoy segura. Cuando regresó y se sentó a mi lado otra vez, el aire se sentía diferente. Ya viene alguien, dijo. No tiene que subir a ese camión. La miré, con las manos todavía temblando. La maleta todavía entre mis pies. Por primera vez desde que cerré la puerta de la casa, me quedé exactamente donde estaba. Noemí no me apuró después de la llamada. Eso importó. Se sentó de nuevo a mi lado, las rodillas un poco hacia las mías, las manos relajadas en su regazo como si no tuviera otro lugar donde estar. El ruido de la central seguía alrededor, pero ella parecía si haberse salido de él. «Puedo traerte un poco de agua», dijo. «Si quieres...». Asentí. Cuando regresó, ya había destapado la botella antes de dármela, como si supiera que las manos temblorosas necesitan ayuda. «Gracias», dije. Mi voz sonaba ronca, extraña. No dijo de nada, solo esperó. Tomé unos sorbos y dejé la botella en el piso junto a mis pies. La respiración se me calmó. El llanto se volvió algo que podía manejar, aunque el pecho todavía me dolía. «No tienes que contarme nada que no quieras», dijo Noemí. Solo no quise pasar de largo. Esa frase se me quedó grabada. La mayoría de la gente pasa de largo. No porque sean malos, sino porque detenerse les pide algo. Tiempo, atención, cariño. Casi subo al camión equivocado, dije, solo para no tener que pensar más. Noemí asintió. Yo también lo he hecho. La miré. No explicó más. Y yo no pregunté. Se sintió como un intercambio pequeño de verdades. Equilibrado. Mi hija me dijo que ya estaba harta de mí, dije. Las palabras seguían pesando. No exactamente así. Dijo que ya no servía. Que me iba pues a poner en otro lado. La boca de Noemí se tensó. Esa no es decisión de ella. Ella cree que sí, dije. Tenía una carpeta, fechas, formatos. Mi nombre ya impreso. Noemí sacudió la cabeza despacio. Controlada. Usted no firmó nada. No. ¡Qué bueno! La seguridad en su voz me sorprendió. Habla como si me estuviera ayudando. Seguí. Como si tuviera que agradecerle que se encargue. Empecé a creerle. Empecé a creer que era un problema que tenía que resolver. Noemí se giró completamente hacia mí. Usted no es un problema. Solté un aire que no sabía que tenía guardado. Lo sé, dije, creo, pero oírlo en voz alta ayuda. Sonrió leve. Siempre ayuda. Nos quedamos calladas un rato. No incómodo, solo tranquilo. Me llamo Adelina Vargas, dije otra vez, como formando un hábito. Tengo 71 años. Trabajé 40 años. Crié a mi hija casi sola. No esperaba terminar aquí. Noemí escuchó sin cortar. Cuando terminé, dijo, me alegra que me lo haya contado. No estaba segura de que lo haría, admití. Pasé mucho tiempo guardando todo adentro. Se sentía más seguro. Suele sentirse así. Dijo, hasta que ya no. Miré su uniforme. Trabaja en salud, asistente médica. Dijo, turnos largos. Mucha escucha. Eso lo explica. Sonrió.
Tal vez. Dudé. Luego dije lo que no había planeado. Tengo miedo de que si regreso, ya no me dejen salir otra vez. Noemí no endulzó nada. Ese miedo tiene sentido. Tragué saliva. No quiero venganza. Solo quiero decidir sobre mi propia vida. Asintió. No es lo mismo. No, dije. No lo es. Una voz por el altavoz. Anunció otra salida. Noemí miró el tablero y luego a mí. No tiene que decidir nada ahora, dijo. Ya tomó la decisión más difícil cuando se fue. Sigo pensando que debería sentirme más fuerte. Dije, como si esto tuviera que sentirse triunfal. Sacudió la cabeza. Salir de algo que te lastima no hace que deje de lastimar. Reí suave, sorprendida del sonido. Es buena en esto. Se encogió de hombros. He visto aquí a mucha gente fingir que está bien cuando no lo está. Con el tiempo se reconoce. La estudié. Tratando de ubicar el cambio que sentía desde que llegó. No era alivio exactamente. Era algo más firme. Me alegra que se haya sentado. Dije, a mí también. Contestó. Revisó su celular y me miró otra vez. Mi papá ya viene en camino. Quiso que le dijera que no está sola en esto. Las palabras se me asentaron despacio. Noemí bajó la mano y tocó suave mi maleta con el pie, asegurándose de que seguía parada. «Aquí estás segura», dijo. Por ahora, y por primera vez desde que cerré la puerta principal, creí que podía ser verdad. Noemí no explicó la llamada. Ese silencio me inquietó más que si lo hubiera hecho. Se sentó de nuevo a mi lado, el celular boca abajo en su muslo, y respiró hondo como para calmarse. Su postura había cambiado. Seguía suave, pero alerta, como quien acaba de pasar la responsabilidad a alguien de confianza. Me limpié la cara otra vez e intenté mantener la voz pareja. ¿Hay algún problema? No, dijo rápido. No de esa clase. Asentí, aunque el pecho se me apretó. ¿Van a llamar a escuela a la policía? Sacudió la cabeza. No. ¿A servicios sociales? No. Las respuestas salieron muy rápidas, muy ensayadas. Eso me revolvió el estómago. No quiero que me manden a ningún lado. Dije, no acepté nada. Me fui por mi cuenta. Lo sé, dijo Noemí. Por eso lo llamé. A él, repetí. A su papá. Sí. Miré a la gente pasar maletas rodando. Parejas discutiendo bajito. Un hombre riendo al celular. El mundo no se había detenido por mí. Y de repente, eso se sintió peligroso. ¿Qué le dijo? Pregunté. Noemí no esquivó. Le dije dónde estaba usted. Le conté lo que pasó. Le dije que tenía miedo. Se me cerró la garganta. Yo no pedí ayuda, lo sé, dijo suave. Pero tampoco pidió que la amenazaran. Apreté el mango de la maleta, anclándome. No quiero que llegue alguien y empiece a decidir por mí. Eso no vaya a pasar, dijo Noemí. No sin usted. La miré buscando duda. No la encontré. El tablero parpadeó otra vez. El camión al que casi subí llamaba a los últimos pasajeros. Empezó a formarse fila en la puerta. Noemí siguió mi mirada y puso su mano leve en mi antebrazo. No para detenerme, para anclarme. Por favor, no suba a ese camión, dijo. Dudé. ¿Por qué? Me miró fijo. Porque si lo hace, va a desaparecer en el movimiento, y ahorita usted merece que la vean. Las palabras cayeron suaves pero firmes. Miré la fila otra vez. La gente avanzaba, revisaban boletos, abrían puertas. ¿Y si estoy empeorando todo? Pregunté. ¿Y si llamar a su papá complica las cosas? Noemí soltó el aire despacio. Él complica las cosas cuando alguien está siendo acorralado. Eso es medio su trabajo. ¿A qué se dedica? Pregunté. Sonrió leve. Primero escucha. No era respuesta. Pero bastaba. Las puertas del camión se cerraron. La fila se deshizo. El vehículo se alejó. Luces traseras achicándose en el tráfico. Sentí que algo en el pecho se aflojó.
Noemí miró su celular otra vez y lo guardó. «Ya viene. ¿Cuánto falta?», pregunté. «Poco», asentí, aunque la incertidumbre seguía ahí. No tenía que hacer esto. Se encogió de hombros. «Quise. Eso es diferente». «Sí», dijo. «Lo es». Pasaron unos minutos. Hablamos de cosas pequeñas de dónde crecí. ¿Cuánto tiempo llevaba ella en salud? No preguntó nada invasivo. Me dejó elegir qué dar. Al final dije lo que había estado guardando. Tengo miedo de que si llega alguien oficial, le crean a mi hija en vez de a mí. Noemí no lo quitó de encima. «Pasa. Entonces, ¿por qué?» «Porque me cortó suave. La persona que llamé no decide por la gente. Se asegura de que otros tampoco lo hagan. Su certeza me calmó más que cualquier promesa. Me recargué en la banca, el cansancio asentándose en los huesos. La adrenalina que me había traído hasta aquí se iba, dejando algo crudo y expuesto. Noemí se quedó cerca. Su presencia firme. «Usted sigue teniendo el control», dijo bajito. «Incluso ahora». Asentí, dejando que las palabras calaran. Afuerita estallaron cohetes otra vez, lejanos y apagados. Adentro. La central seguía su ritmo inquieto. Me quedé sentada, mi maleta entre mis pies. Y por primera vez esa noche, me permití creer que la ayuda no siempre llega con instrucciones. Noemí rompió el silencio primero. Dijo que trabajó mucho tiempo. Comentó. ¿En qué fui bibliotecaria? Le conté. En escuelas públicas, sobre todo primarias. Su cara se suavizó. Eso explica cómo habla con la gente. Sonreí leve. Pasé décadas explicando cosas con calma a niños que tenían miedo de equivocarse. Y a adultos, dijo. Sobre todo a aquellos adultos. Bajó la vista y saca mis manos. Todavía alrededor del mango de la maleta. ¿Cuánto tiempo lo hizo? 40 años, dije. Me jubilé a los 67. Más tarde de lo que pensaba. Me quedé porque me gustaba sentirme útil. La palabra se me escapó antes de detenerla. «Útil», Noemí no comentó. Se recargó un poco, mirándome con una atención nueva. «¿Se acuerda de sus alumnos?», preguntó. «De algunos», dije. «No nombres, generalmente, caras, costumbres. Cómo ciertos niños siempre se sentaban junto a la ventana o escondían un libro dentro de otro». Asintió. «Y los que necesitaban ayuda extra». Dudé. Esos son más difíciles de olvidar. Esperó. «Hubo un niño», dije despacio. «Segundo grado. Callado. Siempre leyendo. Pero nunca se llevaba libros a casa». Los ojos de Noemí no dejaron mi cara. «¿Por qué?» «Porque en su casa no había libros», dije. «Sus papás trabajaban mucho. El dinero estaba apretado. Eran orgullosos. No pedían ayuda». Sentí que el recuerdo se afilaba mientras hablaba. Empecé a prestarle libros extraoficialmente. Seguí sin tarjeta, sin fecha límite. Le decía que eran extras, donaciones. Noemí tragó saliva. «Necesitaba zapatos», agregué. El detalle saliendo solo. Un invierno. Las suelas estaban tan gastadas que se veía el pavimento. Compré un par de su talla y los dejé en el cajón de objetos perdidos. Le dije que alguien los olvidó. Noemí cerró los ojos un momento. Nunca se lo conté a nadie. Dije, no era gran cosa. Las bibliotecarias hacemos eso. Su voz salió bajita. ¿Se acuerda de su nombre? Fruncí el ceño. Buscando. Los años se mezclaban. Las caras se superponían. No creía que sí. Dije, pero ahora que pregunta, sí. Creo que sí. Lo dije en voz alta. Sonó extraño en mi lengua, como algo que no había usado en mucho tiempo. El aliento de Noemí se cortó. «Mi papá habla de usted», dijo. Las palabras no entraron de primera. Reí suave. «Seguro habla de muchas maestras». «No», dijo. «De usted». Se giró completamente hacia mí. La banca crujiendo leve. Lleva años buscándola.
Siguió. Años. La miré fijo. Eso no es posible. Nunca olvidó lo que hizo. Dijo Noemi. Dice que usted fue la primera adulta que lo hizo sentir que no era un problema que manejar. La frase cayó fuerte. Un problema que manejar. Se hizo abogado, continuó. No por querer poder, porque quería evitar que acorralaran a la gente. Sentí que algo se movía dentro del pecho, lento y pesado. No le cambié la vida. Dije automáticamente. Compré zapatos. Noemí sacudió la cabeza. Usted lo vio. No tuve respuesta para eso. Durante mucho tiempo, siguió. Pensó que se había jubilado y mudado. Los registros desaparecieron. Las escuelas se fusionaron. Los nombres cambiaron. Siguió buscando. Apreté los labios. La emoción subiendo de una forma que no esperaba. Ni siquiera lo recordaba como algo importante. Dije, era solo algo que había que hacer. Noemí alargó la mano y puso la suya sobre la mía. Cálida, firme. Suele pasar así, dijo. El peso cayó entonces, no orgullo, no triunfo, sino algo más callado. La certeza de que las partes de mi vida que me habían dicho que ya no importaban, habían dejado huellas que nunca supe. El celular de Noemí vibró suave. Miró la pantalla y luego a mí. Ya está cerca, dijo. Asentí, con la garganta demasiado apretada para palabras. Por primera vez desde que Carolina dijo aquellas palabras. Desde la carpeta y los formatos y el borrado silencioso. Sentí algo inesperado. Me sentí recordada. Noemí se paró cuando lo vio llegar, pero no agitó la mano. Solo dijo, es él. Y sentí el cambio antes de ver nada. Víctor Reyes no corría. Caminaba con propósito, no con prisa. El abrigo abotonado, los hombros rectos. Se veía como hombre que había aprendido que la velocidad no es lo mismo que control. Al llegar, se detuvo un paso antes y me miró primero a mí, no a su hija. Adelina Vargas, dijo, soy Víctor. No extendió la mano de inmediato. Esperó, dándome espacio para decidir. Me paré despacio, las rodillas tiesas, la maleta tambaleándose un poco antes de que la afirmara. Gracias por venir, dije. Gracias por confiar lo suficiente en mi hija para quedarse, contestó. Noemí soltó el aire, alivio cruzándole la cara, y retrocedió lo justo para darnos espacio. Víctor señaló la banca. ¿Puedo sentarme? Sí, dije. Se sentó a mi lado, no enfrente, no arriba, lo bastante cerca para que se hablar bajito, lo bastante lejos para no agobiar. Noemí se quedó de pie, brazos cruzados sueltos, mirando a los dos. Víctor no empezó con preguntas. No me pidió repetir la historia, dijo. Noemí me contó lo que pasó esta noche. Quiero oír qué cree usted que importa más. La pregunta me tomó desprevenida. No porque fuera difícil, sino porque nadie la había hecho todavía. No quiero que me metan a ningún lado, dije. No quiero que mi hija decida por mí. Asintió. Bien, empecemos por ahí. Sentí que los hombros me bajaron un poco. Su hija no tiene autoridad legal para internarla en un asilo, dijo sereno. No sin su consentimiento, no sin orden judicial, y mucho menos sin evaluación independiente. La mandíbula de Noemí se tensó. Ya había agendado una. Víctor la miró. Agendar no significa autorizar. Volvió a mí. ¿Firmó algo? No. ¿Aceptó de palabra? No. ¿Algún médico la ha declarado incapaz? No. Entonces, dijo calmado, nada de lo que planeó tiene peso legal. Las palabras cayeron como algo sólido bajo mis pies. Dijo que era por mi seguridad. Le conté. Víctor asintió. Esa frase se usa mucho cuando alguien quiere control pero no quiere admitirlo. Tragué saliva. Tengo miedo de que si regreso, ya no pueda salir otra vez. Ese miedo es razonable, dijo.
Por eso no vaya a regresar esta noche. Noemí se movió. Papá. Levantó la mano, suave pero firme. Déjame terminar. Se giró otra vez hacia mí. Adelina, usted es adulta competente. Tiene derecho a decidir dónde vive, cómo maneja su dinero y quién habla por usted. Si alguien dice lo contrario, está equivocado. Sentí lágrimas picar en los ojos, más agudas que las de antes. Estas no eran de pánico. Eran otra cosa. Mi hija habla como si yo ya me hubiera ido, dije, como si solo estuviera administrando lo que queda. La voz de Víctor se endureció un poco. Eso termina hoy. Sacó una tarjeta del bolsillo del abrigo y la sostuvo entre dos dedos. Este es mi número directo, dijo. Si su hija la contacta, la presiona o intenta moverla sin su consentimiento. Me llama, no discute, no explica. Me llama. Tomé la tarjeta. El papel era grueso, real. ¿Y si aparece? Pregunté. Entonces se le recordarán los límites, dijo. Por escrito. Noemí sonrió leve. Es muy bueno con los límites. Víctor se permitió una sonrisa breve. Luego se paró. Por esta noche, dijo. Viene a casa con nosotros. Mi esposa ya preparó el cuarto de huéspedes. Mañana hablamos de los siguientes pasos. A su ritmo. Dudé. Viejos hábitos tiraban. El reflejo de rechazar ayuda. De minimizar. No quiero molestar. Dije. Víctor me miró a los ojos. No está molestando. Está aceptando protección. Noemí se acercó y tomó mi maleta sin pedir permiso. Vámonos, dijo. Ya decidió bastante por una noche. Mientras caminábamos juntos hacia la salida, algo dentro de mí se asentó. Por primera vez desde que Carolina deslizó esa carpeta sobre la mesa, no estaba preparándome para lo que alguien más haría después. Me llevaba adelante mi propia decisión, respaldada por algo más fuerte que el miedo. Elena Reyes abrió la puerta antes de que Noemí tocara 2 veces. No se veía sorprendida de verme, no curiosa. Se veía aliviada. Adelina, dijo, avanzando y abrazándome fuerte pero no abrumador. Debe estar agotada, sin preguntas, sin evaluación, sin escanear mi cara buscando señales de deterioro. Solo un hecho. Sí, admití, con la voz quebrándose a pesar mío. Con razón, dijo, como si el cansancio no fuera debilidad, sino consecuencia de sobrevivir algo duro. Pase. Víctor llevó mi maleta adentro sin comentario. Noemí me quitó el abrigo. Elena me guió a la cocina. Una mano leve en mi codo, como confiando en que podía caminar sola, pero queriendo que supiera que estaba ahí. No tiene que hablar esta noche, dijo Elena. A menos que quiera. No quiero, dije honestamente. Bien, contestó. Entonces comemos. La palabra sonó diferente aquí, no como obligación ni negociación. Puso un tazón frente a mí, caliente y sencillo. Sopa, pan, nada fancy, nada etiquetado. Dudé por costumbre. ¿Esto lo puedo comer? Elena se detuvo, cuchara todavía en la mano. ¿Por qué no? Digo. Me callé. Reflejo viejo, no importa. Terminó de servir y se sentó enfrente. En esta casa no se pide permiso para comer. Algo en el pecho se me aflojó. Comimos en silencio. Noemí habló de su turno. Víctor escuchó. Nadie vigiló cuánto comí. Nadie comentó sobre sal o porciones. Cuando terminé, Elena ofreció más sin esperar. Solo si quiere. Dijo, sí quería. Después, Elena me mostró el cuarto de huéspedes. Sábanas limpias. Lámpara ya encendida. Vaso de agua en la mesita. Hay una cobija extra en el closet, dijo. Y el foco del baño está medio loco. Hay que darle 2 veces al interruptor. Sonreí. Gracias por avisarme. Sonrió de vuelta. Odio las sorpresas. Cuando se fue, no dijo buenas noches como quien despide a una visita. Dijo, me levanto temprano.
Si despierta antes y necesita algo. Mi puerta está abierta. Me senté un rato al borde de la cama, escuchando. Sin música traspasando paredes, sin murmullos hablando de mí, sin lista esperando para mañana. Me acosté todavía vestida al principio, insegura de si el sueño vendría. El cuerpo se quedó tenso, listo para interrupción. No llegó. Me quité los zapatos. Apagué la lámpara. Me arropé y dejé que respirara. El sueño llegó callado, sin sobresalto, sin pánico. Cuando desperté, horas después, todavía estaba oscuro. Me quedé ahí, esperando el golpe conocido de ansiedad que me dijera qué olvidé, qué tenía que arreglar. Nunca llegó. Solo había quietud y la certeza desconocida de que, por primera vez en mucho tiempo, no se me pedía nada para quedarme. Víctor no alzó la voz, no caminó de un lado a otro. Puso los papeles en la mesa del comedor como mecánico pone piezas metódico, sin emoción, preciso. Estos son los documentos que Noemí sacó de los registros de acceso que mencionó, dijo. Y estos son los formatos médicos que su hija envió a la clínica. Me senté enfrente, café enfriándose en mis manos. Elena estaba en la barra, no rondando, solo presente. No recuerdo haber firmado la mitad. Dije. Víctor asintió. Es común cuando hay confianza de por medio. Deslizó una hoja. Esto le da a Carolina permiso para hablar con su médico de cabecera. No para decidir. Solo hablar. Suena inofensivo. Dije. Puede serlo. Contestó. Hasta que se combina con esto. Otra hoja. Esto autoriza acceso a agendar citas y ver historial. Juntos. Le permiten crear una narrativa antes de que usted entre al consultorio. Sentí calor subir al pecho. Le dijo al doctor que estaba confundida. Sugirió deterioro cognitivo. Dijo Víctor. Sin documentación. La mano de Elena apretó su taza. Eso es grave. Lo es. Coincidió Víctor. Sobre todo combinado con supervisión financiera. Giró otra hoja. La cuenta compartida. Hice una mueca. Pensé que era más fácil así. Suele empezar así, dijo. Pero mire el patrón. Señaló líneas resaltadas. Su ingreso entraba, gastos del hogar salían. Pero fíjese cuáles. Me acerqué. Muebles nuevos, jardinería, membresía de gym a nombre de Carolina. Decía que era compartido. Dije bajito. Víctor asintió. Compartido suele implicar consentimiento mutuo. Esto no cumple. Deslizó otra página. Esta es la cuenta donde iba su ingreso mensual. Usted quedaba con acceso discrecional a una cantidad pequeña. ¿Cuánto de pequeña? Pregunté. Lo suficiente para parecer independiente. Dijo. No lo suficiente para serlo. La frase me tensó la mandíbula. Y esta, siguió. Es la cuenta que abrió en privado hace años. La que ella no sabía. Sentí un destello de satisfacción fría. Nunca la tocó. No. Coincidió Víctor. Y eso la salvó. Tocó la página otra vez. Con esta documentación, ya notificamos al banco que revoque su acceso. Inmediato. Solté el aire despacio. ¿Y los permisos médicos? Pregunté. ¿Revocados? Dijo. La clínica acusó recibo. Toda comunicación futura pasa solo por usted. Elena sonrió. Bien. Víctor recogió los papeles. También enviamos avisos a cualquier institución donde apareciera su nombre como contacto autorizado. Eso termina hoy. Bajé la vista a mis manos. Firmes ahora. Entonces ella pierde acceso. Dije. Pierde control. Corrigió Víctor. Hay diferencia. Noemí entró al cuarto, celular en mano. Carolina intentó entrar otra vez a la cuenta. Víctor no se sorprendió. ¿Y acceso denegado? Sentí que algo se me equilibraba en el pecho, no alegría, no venganza, sino balance. ¿Qué sigue? Pregunté. Víctor se recargó.
Ahora le damos opción. Puede reconocer lo que hizo y retroceder, o puede empujar. Y si empuja, entonces las consecuencias suben, dijo sereno. La documentación tiene esa costumbre. Asentí. Durante años me habían dicho que dejara pasar, que guardara la paz, que evitara conflictos. Esto no se sentía como conflicto. Se sentía como alineación. Mientras Víctor guardaba los papeles, me miró. No hizo nada malo al confiar en su hija. Lo sé, dije. Pero no voy a confundir confianza con entrega otra vez. Sonrió leve. Esa lección suele durar. Cuando la carpeta se cerró, el sonido fue definitivo. No porque algo terminara, sino porque algo que había perdido por fin volvió a donde pertenecía. Víctor me pidió que la leyera antes de enviarla. Puso las páginas frente a mí, alineadas, su nombre impreso arriba en letra firme y formal. La carta era calmada, cortés, implacable en su claridad. No es una acusación, dijo, es un límite. Pasé el dedo por el primer párrafo. El pulso tranquilo. Decía quién era yo, dónde estaba y quién me representaba ahora. Sin drama, sin emoción, solo hechos. Dice que estoy a salvo. Murmuré. Eso importa, contestó Víctor. Le quita urgencia a su lado. La siguiente sección detallaba acceso financiero. Fechas, cuentas, permisos. Las palabras pesaban más en papel que en mi vida. Piden un rendir cuentas completo. Dije, sí, confirmó. 10 días hábiles, todo documentado. ¿Y si no cumple? No sonrió. Entonces escalamos. Elena se acercó. Brazos cruzados. Escalamos como formalmente, dijo Víctor. Judicial si hace falta. Me detuve en la línea sobre contacto. Toda comunicación debe pasar por el abogado. No podré hablar con ella, dije. No podrá presionarla, corrigió Víctor. Hay diferencia. Pensé en la voz de Carolina. Controlada, segura, acostumbrada a llenar silencios hasta que otros retrocedían. Se siente definitivo. Dije, es protector, contestó Víctor. Lo definitivo puede venir después. Giró la página. El último párrafo era breve. Firme. Decía claro que cualquier intento de coacción, amenaza o reubicación sin consentimiento sería documentado. Solté el aire. Se vaya a poner furiosa. Víctor me miró. Va a sorprenderse. Eso me hizo sonreír. Deslizó el sobre hacia mí. ¿Aprueba? No dudé. Envíela. Víctor asintió una vez y recogió las páginas. Correo certificado. Copia electrónica. Con sello de hora. Noemí rondaba en la puerta. Escuchando. Mamá va a explotar. Víctor la miró. La gente pierde la compostura cuando el poder cambia. Lo vi meter la carta en el sobre, cerrarlo y escribir la dirección con mano firme. Cada movimiento se sentía deliberado, como trazando una línea. Cuando terminó, dejó el sobre junto a la puerta. Listo, dijo. Me quedé mirándolo más de lo necesario. No había alzado la voz, no había discutido. No me había defendido punto por punto. Había cambiado las reglas. Mi celular vibró en la mesa atrás. No lo miré. Víctor lo notó. No tiene que contestar nada. Dijo, lo sé. Contesté. El poder de ese saber se me asentó despacio. Esa noche dormí fácil, en algún lugar de la ciudad. Mi hija pronto abriría un sobre que no esperaba. Leerías palabras que no podría esquivar hablando. Y por primera vez, yo no sería la que esperara el siguiente movimiento. El teléfono sonó la mañana siguiente mientras servía café. Miré la pantalla y sentí el apretón conocido en el pecho. Nombre de Carolina. No contesté de inmediato. Dejé que sonaras hasta que saltó el buzón. Un minuto después, sonó otra vez. Víctor levantó la vista de su laptop. No tiene que contestar. Lo sé, dije.
Luego, tras una pausa. «Pero quiero». Pulsé aceptar y puse altavoz. «¿Qué es esto?», exigió Carolina, sin saludo. «¿Por qué recibo una carta legal? Ahora tengo representación», dije serena. Su respiración salió fuerte por la línea. «Te fuiste a medianoche, asustaste a todos. Y ahora te escondes detrás de un abogado». «No me fugué», contesté. «Me fui. Es lo mismo». «No», dije. «No lo es», resopló. «¿Tienes idea de lo humillante que es? Víctor Reyes amenazándonos como si fuéramos delincuentes». «No te amenazó», dije. «Puso límites. Intentábamos ayudarte», soltó Carolina. «Estás distorsionando todo. Esperé hasta que terminó. El silencio nunca había jugado a mi favor antes. Ahora sí. Planeaste internarme sin mi consentimiento. Dije. Controlaste mi dinero. Hablaste con mi doctor a mis espaldas. Estás exagerando. Estoy describiendo», dije calmada. «Hay diferencia». Su tono cambió apenas. «Mamá, estás molesta. Tuviste una mala noche. Podemos arreglarlo si regresas a casa». «No voy a regresar», dije. Pausa. Luego voz más suave. «¿No lo dices en serio?» «Sí lo digo». Suspiró, pesado y teatral. «Eres mi madre. Somos familia. No se hace esto a la familia. No acepto que la familia me maneje», dije. «¿Ya no?» Su paciencia se quebró. «¿Entonces qué? ¿Nos cortas? ¿Por una conversación?» «No fue una conversación», dije. «Fueron años. Nunca dijiste nada. Aprendí que hablar empeoraba las cosas», contesté. «Eso nos toca a las dos». Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz estaba tensa. «¿Qué quieres?». La pregunta antes me aterraba. Ahora no. «Quiero mis cuentas separadas», dije. «Quiero mis permisos médicos revocados. Quiero que no se tome más decisiones sin mí. Y después, dije. «Ya veremos». Rió, corta y amarga. «Entonces tengo que ganarme el regreso». «Sí», dije. Su voz se endureció. «Estás eligiendo extraños antes que a tu propia hija». Me estoy eligiendo a mí», contesté. «Ese abogado te metió esto en la cabeza». «No», dije. «Solo nombró lo que ya estaba ahí». Soltó el aire fuerte. «Estás cometiendo un error. Entonces será mío», dije. Víctor me miró desde el otro lado de la mesa y asintió leve. La voz de Carolina bajó. «Fría ahora. No esperes disculpas. No las espero», dije. La línea se cortó. Bajé el teléfono sin temblar. Mi café se había enfriado. Tomé un sorbo. Sabía bien. Por primera vez en nuestras pláticas, Carolina no decidió el final. Yo lo hice. El sobre llegó un martes por la mañana. Más grueso de lo necesario y sellado con el logo de un despacho que no conocía. Víctor lo puso en la mesa entre nosotros y esperó mi asentimiento antes de abrirlo. «Cumplieron», dijo, «casi todo». Lo vi ordenar las páginas en montoncitos precisos. Estados de cuenta, resúmenes de movimientos, notas escritas por alguien que intentaba sonar neutral. «Todo está ahí», continuó. «Sus depósitos de ingreso, gastos del hogar, transferencias nunca discutidas». Elena se inclinó sobre mi hombro. «Eso es mucho mueble comprado». Miré los números, escritos en filas cuidadosas. Miles gastados en cuartos donde no me querían. Membresías que nunca usé. Viajes a los que no me invitaron. Decía que era compartido. Dije. Víctor asintió. Compartido suele significar beneficio mutuo. Esto no califica. Deslizó una hoja. Esta es la cuenta donde iba su ingreso mensual. Usted quedaba con acceso discrecional a una cantidad pequeña. ¿Cuánto de pequeña?, pregunté. Lo suficiente para parecer independiente. Dijo, no lo suficiente para serlo.
La frase me tensó la mandíbula. Y esta continuó. Es la cuenta que abrió en privado hace años. La que ella no sabía. Sentí un destello de satisfacción fría. Nunca la tocó. ¿No? Coincidió Víctor. Y eso la salvó. Tocó la página otra vez. Con esta documentación, ya notificamos al banco que revoque su acceso. Inmediato. Solté el aire despacio. ¿Y los permisos médicos? Pregunté. ¿Revocados? Dijo. La clínica acusó recibo. Toda comunicación futura pasa solo por usted. Elena sonrió. Bien. Víctor recogió los papeles. También enviamos avisos a cualquier institución donde apareciera su nombre como contacto autorizado. Eso termina hoy. Bajé la vista a mis manos. Firmes ahora. Entonces ella pierde acceso. Dije. Pierde control. Corrigió Víctor. Hay diferencia. Noemí entró al cuarto. Celular en mano. Carolina intentó entrar otra vez a la cuenta. Víctor no se sorprendió. Y acceso denegado. Sentí que algo que se equilibraba en el pecho, no alegría. No venganza, sino balance. ¿Qué sigue? Pregunté. Víctor se recargó. Ahora le damos opción. Puede reconocer lo que hizo y retroceder. O puede empujar. Y si empuja, entonces las consecuencias suben, dijo sereno. La documentación tiene esa costumbre. Asentí. Durante años me habían dicho que dejara pasar, que guardara la paz, que evitara conflictos. Esto no se sentía como conflicto. Se sentía como alineación. Mientras Víctor guardaba los papeles, me miró. No hizo nada malo al confiar en su hija. Lo sé, dije, pero no voy a confundir confianza con entrega otra vez. Sonrió leve. Esa lección suele durar. Cuando la carpeta se cerró, el sonido fue definitivo. No porque algo terminara, sino porque algo que había perdido por fin volvió a donde pertenecía. Carolina no lo perdió todo de golpe. No hubo escena pública, ni gritos, ni disculpa dramática, ni explosión. Perdió acceso. Eso fue lo primero. Víctor me contó que el banco la notificó formalmente. Mensaje corto. Lenguaje neutro. Su autorización ha sido revocada. Sin más explicación. Llamó 3 veces. Dijo Noemí después. La remitieron al titular de la cuenta. Esa sería yo. Dije. También perdió credibilidad. Callada. Permanente. La clínica marcó sus declaraciones previas en mi expediente. Se agregaron notas. Aclaraciones. El tono de la correspondencia futura cambió cuidadoso. Preciso. Deferente. Ya no puede hablar por usted, dijo Víctor. Ni médico ni legal. Dejé que calara. Durante años había hablado por encima de mí con una seguridad que hacía que otros le creyeran. Ahora su voz no tenía peso si yo no se lo daba. No se lo di. Intentó cambiar estrategia. Sus correos pasaron de enojo a preocupación, de acusación a nostalgia. Escribía sobre recuerdos, sobre cuánto había hecho, sobre lo difícil que es cuidar a un padre que envejece. Víctor los leía primero. Está reencuadrando, dijo, intentando recuperar el control de la narrativa. ¿Qué hago? Pregunté. Nada, contestó. El silencio es adecuado aquí. Así que me quedé callada, sin acceso, sin autoridad, sin audiencia que le creyera automáticamente. Carolina no tenía nada más que usar. No fue castigada. No fue humillada. Simplemente quedó excluida de decisiones que nunca fueron suyas. Y esa exclusión era permanente. Una tarde llegó carta de su abogado. Corta, medida. Reconocía el rendir cuentas, confirmaba separación de finanzas, pedía aclaración sobre contacto futuro. Víctor redactó la respuesta. El contacto podrá reanudarse cuando se demuestre responsabilidad, leyó en voz alta. Hasta entonces,
Todos los límites permanecen. Me miró. ¿Le parece bien, sí? Dije. Y lo sentía. No sentí triunfo. Sentí firmeza. En los días siguientes, abrí cuentas nuevas solo a mi nombre. Agendé mis propias citas. Hice planes sin explicarle a nadie. Elena notó el cambio antes que yo. Se sienta diferente ahora, dijo una mañana, como si ya no esperara el golpe. No lo espero. Me di cuenta. Carolina perdió la versión de mí que se encogía para mantener la paz. La que se disculpaba por existir. La que aceptaba manejo como amor. Perdió influencia sobre mi miedo. Lo que gané fue más callado, pero más fuerte. Autonomía. Ya nadie podía quitármela ni con palabras, ni con carpetas, ni con planes a mis espaldas. El control no había regresado a mí. Siempre había sido mío. Solo había dejado de permitir que ella lo sostuviera. Capítulo 17. Un año nuevo de verdad. Desperté la primera mañana del año sin alarma y sin ese sobresalto conocido de temor que antes me despertaba cada día. La luz del sol de enero se colaba suave por las cortinas del cuarto de huéspedes. Y por un momento me quedé ahí, acostada, sintiendo el peso ligero de las cobijas y la calma profunda que no recordaba haber tenido en años. Bajé despacio las escaleras, con el aroma del café recién molido guiándome. Elena ya estaba en la cocina, amarrándose la bata. El pelo todavía suelto y revuelto por la noche. Me miró y sonrió con esa calidez natural, como si mi presencia no necesitara explicación ni justificación. «El café está recién hecho», dijo simplemente. Víctor salió a caminar. «Regresa pronto. Gracias», contesté. Y quise decir mucho más gracias por el techo, por la tranquilidad, por tratarme como persona y no como carga. Tomé mi taza humeante y me senté a la mesa de madera, sintiendo el calor en las manos. Nadie preguntó cuáles eran mis planes. Nadie insinuó qué debía hacer después. Ese silencio no era descuido. Era respeto puro. Y se sentía como un regalo. Noemí entró minutos después. Todavía en pijama, celular en mano. Carolina escribió otra vez, dijo con cuidado, como midiendo mis emociones. No me tensé como antes. ¿Qué dice? Quiere hablar. Dice que está lista para escuchar y que lo siente. Víctor entró justo entonces, con las mejillas rojas del aire frío, oyendo la última parte. Dejó las llaves en el gancho y se sirvió café. Escuchar es diferente de aceptar responsabilidad, comentó sereno, sin juzgar. Asentí despacio. Todavía no estoy lista. Esa también es una respuesta, dijo Elena, poniendo una mano suave en mi hombro mientras pasaba. Y es válida. Y ahí quedó el tema. Sin presión, sin urgencia. Más tarde, Víctor y yo revisamos las confirmaciones finales en la sala, con la luz del mediodía entrando por la ventana. Cuentas separadas, permisos revocados por completo. Mi nombre restaurado en todos los lugares que importaban: banco, clínica, seguros. Está libre. Adelina, dijo Víctor, cerrando la laptop. Nadie puede pasar por encima de usted ahora. Legalmente. Está blindada. Lo sé, contesté. Y esta vez no era bravata ni esperanza vacía. Lo sentía en los huesos. En la tarde salí a caminar sola por el barrio. No lejos. Solo unas cuadras. Lo suficiente para sentir el aire frío de enero, quemándome los pulmones y el peso firme de mis propios pasos en la banqueta. Pensé en la mujer que era la noche antes de Año Nuevo, empacando en silencio, con el corazón apretado, temiendo ser difícil, temiendo terminar sola en una central camionera. Esa mujer parecía lejana ahora, como de otra vida. Ya no tenía miedo, ni de la soledad, ni del futuro, ni de mis propias decisiones. Regresé cuando el sol empezaba a bajar. Elena había preparado una cena sencilla, tortillas calentitas.
frijoles refritos, un guiso de verduras que olía a casa de verdad. Comimos juntos, sin prisa, charlando de cosas livianas. Víctor contó una historia de un cliente que, después de años, al fin aprendió a decir no sin culpa. Noemí rió fuerte, contagiosa. Yo escuché y reí también, sintiéndome parte, no invitada de última hora. En un momento, Elena tocó mi mano sobre la mesa. «Se queda el tiempo que quiera», dijo bajito, con los ojos brillantes. «Pero cuando decida que sigue la cabaña, un departamento propio, lo que sea, es decisión suya, solo suya». Esa frase se quedó conmigo, calentándome más que el guiso. No perdí a mi hija para siempre, quizás, pero perdí la versión de ser madre que me obligaba a desaparecer, a achicarme, para que otra persona se sintiera en control. Lo que gané fue más callado, más profundo, más difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Algo lo bastante sólido para pararme encima y mirar adelante sin temblar. Más tarde, sola en el cuarto de huéspedes, miré mi celular. Mensajes sin contestar de Carolina, de Emiliano, incluso de Raúl. No los borré. No respondí todavía. Simplemente lo dejé a un lado, apagado, al final de esta historia. Si te conmovió, date un segundo para darle like al video, dejar un comentario o suscribirte. Estas historias importan porque pasan más seguido de lo que la gente admite. En silencio, detrás de puertas cerradas. Si tu propio hijo decidiera tu vida por ti, ¿te habrías ido o habrías peleado? Apagué la luz y me acosté, tranquila y sin guardia, con la ventana entreabierta dejando entrar el aire fresco de enero. Este era un año nuevo de verdad. Y esta vez entré por elección propia. Palabras aproximadas. 310.